La palabra de nuestro Dios nos dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántas veces he utilizado estos versículos para hablar acerca de los acontecimientos finales, de las cosas que han de ocurrir en breve? El apóstol Pablo, en estas dos cartas, aparte de darles aliento y consejo y ánimo a la iglesia de Tesalónica por las tremendas persecuciones por las cuales estaba atravesando, lo que intenta es darle enseñanza, información exacta y correcta acerca de los acontecimientos finales, acerca de la resurrección de los muertos, acerca del rapto, acerca de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, para que los creyentes de la iglesia de Tesalónica y todos a lo largo de la historia supieran qué tienen que hacer, cómo tienen que prepararse, saber interpretar, discernir los tiempos, leer adecuadamente en las Sagradas Escrituras, para que estemos preparados y no nos sorprendan las cosas que han de suceder y que ya han comenzado a suceder desde hace bastante tiempo. La segunda venida de Cristo es una de las enseñanzas, es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Cristo volverá otra vez a este mundo. Lo crean o no, es la pura realidad. Él volverá y en esta ocasión, dice la Biblia, que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pero antes de que Él venga, la palabra de Dios dice que hay señales que tienen que primeramente manifestarse, cumplirse, y son las señales las que nos van a indicar más o menos cuánto tiempo falta, si está próxima su venida o todavía falta muchísimo tiempo. Una de las cosas que Pablo menciona que se tendría que manifestar es la apostasía. Dice la Biblia que el amor de muchos se enfriaría debido a la multiplicación de la maldad. La apostasía es la pérdida total y absoluta de valores, de principios, de moral. La apostasía es que muchas personas que supuestamente se congregaban y conocían al Señor darán marcha atrás, se volverán otra vez a revolcar en el mundo, olvidándose de aquel Señor y Salvador que los salvó, que los limpió y que transformó sus vidas. La apostasía ya se ha manifestado desde hace mucho tiempo. El descontrol, la cantidad de barbaridades, de enseñanzas, de conceptos totalmente antibíblicos que se están enseñando hoy en día en todas partes, han proliferado y se han extendido como la pólvora por todos lados. Uno se queda, si no sorprendido, realmente impactado al ver cómo se ha perdido la vergüenza, el pudor, el respeto, el recato y tantas cosas que podríamos enumerar. Como si el mundo se hubiera vuelto loco, el mundo al revés. Antes lo que era malo, ahora es bueno. Lo que era bueno, ahora es malo. Y así podríamos enumerar una lista enorme de cosas que hoy en día ya no son ni pecado ni delito. Bueno, pecados siguen siendo, evidentemente, según la palabra de Dios, pero que ya están permitidas. Incluso el que opina de una forma diferente, pues es cuestionado, es criticado, incluso hasta se le cierran las puertas en un puesto de trabajo, sea radio, televisión, prensa o lo que sea. Todas esas cosas no nos tienen que sorprender, porque ya estamos viviendo en un tiempo total de corrupción, de inmoralidad, de apostasía, y estamos viendo que el mundo va cada vez de mal en peor. Y no es cuestión de asustar a nadie, sino es cuestión de ser realistas y darnos cuenta de que la justicia hace ya mucho tiempo que dejó de ser justicia. Los principios que antaño eran normales, pues hoy en día brillan por su ausencia. Todo esto forma parte
de las señales de los últimos tiempos que nos indican la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de esto, el apóstol Pablo habla de la manifestación de un hombre que él lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una persona que se ha de levantar contra todo lo que es objeto de culto, hasta el punto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje lo conocemos también con el nombre del Anticristo. Un personaje político que con mucho respaldo económico, político, religioso, militar, etcétera, etcétera, ha de gobernar las naciones o muchas de las naciones en los últimos tiempos. Todavía este personaje no se ha manifestado. Todavía este personaje no sabemos quién es. Juan, Daniel y otros escritores de la Biblia nos dan muchísima información acerca de las características de este hombre. Un personaje siniestro, ungido y respaldado y usado 100% por Satanás, con la intención de hacer daño, con la intención de alcanzar los objetivos que a lo largo de la historia Satanás no ha podido conseguir. Es la última oportunidad de Satanás para poder alcanzar sus siniestros objetivos. Estas dos señales, la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, cómo se sienta en el templo de Dios, que por cierto hace referencia a la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, sueño que los judíos están deseando ver cumplido, y la manifestación, la proliferación de la maldad, de la apostasía, son dos de las señales fundamentales para que la iglesia, para que los hijos de Dios, los que quieren estar preparados para el retorno inminente del Señor Jesucristo, sepan en qué momento de la historia, en qué etapa de la historia nos encontramos. No podemos ignorar estos temas. Lamentablemente, en miles de congregaciones hoy en día en el mundo, de lo único que saben hablar es de dinero, dinero y más dinero. Primicias, diezmos, ofrendas, amenazando, manipulando las escrituras, asustando a los creyentes, y se olvidan de estos temas tan cruciales, tan importantes, como es la lectura y el conocimiento del libro del Apocalipsis, de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, de las profecías que se escribieron y se sellaron para los últimos tiempos en el libro precioso de Daniel y otros. Queridos hermanos, no podemos permanecer ignorantes y ajenos a esta realidad que estamos viendo en todas las naciones de la tierra. A veces me escriben algunos hermanos, me escriben personas de diferentes partes del mundo diciéndonos, pastor, mire qué ley se ha aprobado, mire que ahora se puede hacer esto, miren que... Bueno, eso es algo, entre comillas, normal en este tiempo en el que estamos viviendo. No nos sorprendamos de las cosas que van a ocurrir como si alguna cosa extraña estuviese aconteciendo. Todo esto es la evidencia más que clara que la palabra de Dios es verdad, que se va a cumplir todo lo que la palabra de Dios nos enseña y que la iglesia no puede permanecer dormida ni perdiendo el tiempo en tonterías, en discusiones y en divisiones internas, sino que tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, velando y orando para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. Los tiempos se acortan, el mundo es un auténtico polvorín que puede salir por los aires en cualquier momento. Aparte de eso, yo les recomendaría una vez más que leyeran todo el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, donde el Señor Jesucristo también nos dio una lista enorme de cosas que han de ocurrir en los últimos tiempos. Pestes, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares, etcétera, etcétera. Ante este panorama terrible que estamos comenzando a ver, estos dolores de parto, como los llama la Biblia, nosotros tenemos que permanecer fieles a nuestro Dios para que no nos arrastre la corriente de este mundo, para que no se enfríe nuestra relación y comunión con el Señor, para que nuestro corazón esté centrado en el Señor y podamos recibir la recompensa para aquellas personas que han sido fieles hasta la muerte, si hace falta, y no han quitado su confianza y su mirada de nuestro Señor Jesucristo. Que estas cosas no nos sorprendan, sino al contrario,
que sacudan nuestras almas, nuestras conciencias, que despertemos a la cruda realidad de que las profecías se están cumpliendo y que probablemente seamos los últimos creyentes que pisan este planeta Tierra antes de que venga el Señor Jesucristo a llevarnos con él. Podríamos hablar horas acerca de los acontecimientos finales. Podríamos hablar mucho tiempo sobre todo esto, pero lo más importante y como conclusión de este devocional en el día de hoy es: sigamos agarrados al Señor y a su palabra. No quitemos nuestra mirada de Él. Todo en la vida nos fallará. Si usted está en una congregación donde se están enseñando falsas doctrinas, cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios, si usted permanece en ese lugar, se hace copartícipe de esas falsas doctrinas y enseñanzas. Después no se queje. Busque un lugar de sana doctrina, lea la palabra de Dios, escudriñe las Sagradas Escrituras, para que usted pueda discernir y descubrir por usted mismo si lo que verdaderamente le están dando desde ese púlpito es palabra de Dios, o vete tú a saber qué le están dando de comer espiritualmente hablando. No permita que nadie le engañe, llámese como se llame, pastor, obispo, apóstol, lo que sea. Ponga su mirada y su confianza en el Señor y nunca